en la más alta tribuna mundial los antecedentes y hechos que obligaron a las Fuerzas Armadas y de Carabineros a tomar el control del poder y a establecer un régimen de restauración y de dignificación nacionales. Voy a referirme en forma un tanto dilatada a esta materia, aunque estoy consciente que uno de los principios fundamentales de la Carta señala que está vedado a las Naciones Unidas intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. A tal principio, que rige también las relaciones bilaterales entre los países de la comunidad internacional, aludiré en forma especial más adelante. Sin embargo, a raíz de los acontecimientos producidos en Chile, ha surgido una campaña tan falsa, tan malévola, tan malintencionada, tan orquestada, destinada a distorsionar los hechos y las intenciones, que he estimado oportuno y conveniente referirme a ellos, aun cuando sostengo, y con firmeza, que ningún Estado u organización internacional tiene derecho para inmiscuirse o juzgar los acontecimientos producidos en mi patria. Comprendo que los sucesos de Chile no hayan dejado indiferente a la opinión pública mundial, aun cuando muchos países, en las más variadas regiones del mundo, se producen, año tras año, por circunstancias diversas, alteraciones en la vida política y social. El caso de Chile tiene algo muy peculiar. Ello por dos razones. En primer lugar, porque mi país, en más de un siglo y medio de vida independiente, ha sido un ejemplo de civismo y no ha tolerado las dictaduras ni ha conocido el racismo o el totalitarismo, y sus Fuerzas Armadas, eminentemente apolíticas y profesionales, han sido un ejemplo para el mundo. De esta tradición nos enorgullecemos quienes vestimos el uniforme. En segundo lugar, porque Chile, habiendo aceptado la instauración por la vía democrática de un gobierno imbuido en doctrinas foráneas, colaboró lealmente en buscar un camino socialista compatible con su propia sustancia nacional y sus tradiciones de libertad, justicia y dignidad. Tanto es así que al comienzo de la experiencia socialista, la unanimidad de los partidos políticos, como fue en la nacionalización de la gran minería del cobre, prestaron su apoyo al gobierno, y que también las Fuerzas Armadas, cuando fueron requeridas en momentos especialmente graves, aceptaron echar sobre sus hombros pesadas responsabilidades. Pero estas generosas, democráticas y desinteresadas actitudes fueron estériles, pues no lograron desviar, sino solamente detener por breves periodos el despeñadero hacia el cual la Unidad Popular precipitaba al país en su afán por consolidar un poder tiránico. Y Chile, solo, sin ayuda ni inspiración de nadie, agotada ya su paciencia, poniendo en juego la valentía, el empuje y las reservas internas que caracterizan a nuestro pueblo, ha sido capaz de reaccionar y de poner término, antes que fuese demasiado tarde, a un sistema totalitario que ha subyugado a tantas naciones del mundo. Me voy a remontar, señor presidente, señores delegados, a lo acontecido en mi país 3 años atrás. En septiembre de 1970, Chile se vio enfrentado a un proceso normal dentro de su historia democrática. Debía efectuarse una elección presidencial. El día 4 de ese mes, el candidato que representaba a las fuerzas de la Unidad Popular obtuvo
el 36,2% de la votación popular, en una elección libre y democrática, tal como ha sido la costumbre y la tradición histórica de Chile. Este triunfo produjo sorpresa y conmoción en la mayoría de los chilenos, ya que la ideología que profesaba el candidato triunfante hacía temer a un gran número de mis compatriotas que el país adquiriría un rumbo muy contrario a la tradición y a la historia de Chile. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la elección debía ser ratificada por el Congreso Nacional, debido a que ninguno de los candidatos había alcanzado la mayoría absoluta de la votación popular. Los partidos políticos que habían apoyado a la candidatura marxista eran minoría en el Congreso chileno. De ahí que, interpretando el sentir nacional, los partidos políticos mayoritarios condicionaron la ratificación del candidato que había obtenido la mayoría relativa al solemne respeto de las normas constitucionales, adicionadas mediante un estatuto especial de garantías. Desde los albores de su vida independiente, Chile se ha preocupado de resguardar, tanto en su Carta Fundamental como en la realidad, los derechos esenciales de la persona humana y el respeto al bien común. En el caso del candidato de la Unidad Popular, los partidos mayoritarios exigieron que esas garantías fueran confirmadas con una mayor precisión, aún en materias específicas, mediante el estatuto antes mencionado. Fruto de este requerimiento de la mayoría parlamentaria, el Congreso Nacional aprobó en forma unánime y con el voto favorable del propio candidato reformas a la Carta Fundamental que tendieron primordialmente a reafirmar la independencia de las Fuerzas Armadas y el respeto de su función profesional, impidiendo la creación de grupos militares al margen de la Constitución y la ley, a reafirmar la libertad de los órganos de expresión, a reafirmar los derechos políticos de los ciudadanos y las conquistas de los trabajadores en el campo laboral, a asegurar la participación de los profesionales, técnicos, empleados y obreros en el proceso del desarrollo económico. Solo después de la aprobación del Estatuto de Garantías Constitucionales ya mencionado, la mayoría del Congreso Nacional, que, repito, era opositora a la postulación del candidato de la Unidad Popular, aceptó ungirlo como presidente de Chile. El sistema político chileno está fundamentado en la absoluta independencia de los poderes públicos y su irrestricto respeto mutuo. El presidente de la República, el Congreso Nacional y los tribunales de justicia tienen en la Constitución Política del Estado expresamente determinadas sus atribuciones y la forma en que deben relacionarse entre sí. A lo anterior debe sumarse el papel fundamental que en el sistema jurídico chileno tiene la Contraloría General de la República, cuyos dictámenes y resoluciones señalan la pauta respecto de la marcha administrativa de la nación. Es decir, cuando el gobernante elegido en forma legítima se hizo cargo de la más alta magistratura de Chile, se comprometió bajo juramento a respetar la independencia y jerarquía de los otros órganos del Estado. Se comprometió a respetar la juridicidad del Estado chileno, patrimonio del pueblo, y que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia. Atentar contra la juridicidad es, pues, destruir no solo el patrimonio cultural y moral de la nación, sino que negar en la práctica toda posibilidad de vida democrática.
En forma velada y subrepticia, al comienzo, pero en forma abierta después, el gobierno hizo caso omiso de los principios básicos enunciados y, lo que es aún más grave, vulneró de un modo reiterado las disposiciones constitucionales que el Congreso Nacional había exigido como garantía después de la elección de septiembre de 1970. El cinismo con que se procedió quedó de manifiesto cuando el jefe del Estado sostuvo posteriormente en una entrevista de prensa que había aceptado el Estatuto de Garantías Constitucionales como una necesidad táctica para asumir el poder y que lo más importante en ese momento era tomar el gobierno. Bajo la mirada tolerante del gobierno se hostilizó a los órganos libres de expresión y en lugar de aplicar la ley de la reforma agraria dictada por el gobierno anterior, se instauró el sistema de usurpaciones ilegítimas. La autoridad se incautó en forma arbitraria de industrias pequeñas, medianas y grandes. Se asesinó impunemente a políticos, pobladores, estudiantes y representantes de las fuerzas de orden. Se encarceló y persiguió a los dirigentes sindicales y gremiales, no adictos al gobierno. Se pretendió implantar un sistema educacional totalitario para todos los niños chilenos. Párrafo aparte, merece la actitud del gobierno en relación a los grupos civiles armados. No solo los permitió, sino que los fomentó abiertamente, facilitando en forma ilegal la entrada al país de agitadores extranjeros y de armas. Hasta el 11 de septiembre de este año, había en Chile más de 13.000 extranjeros detectados, en su mayoría extremistas, en situación irregular, que tenían como única misión formar un ejército paralelo a las Fuerzas Armadas regulares. Pueden imaginar, los señores delegados, lo que significa ese número de personas en un país con 10 millones de habitantes. Pero la acción de estos extranjeros llegó aún más lejos. Ocuparon cargos dirigentes en la administración pública, en las fábricas ilegalmente requisadas y en la dirección de la economía nacional. Y hemos visto con vergüenza a extranjeros formar parte de delegaciones chilenas encargadas de negociar convenios internacionales. A lo anterior, cabe agregar la incapacidad del gobierno para estructurar un plan económico que obedeciera a nuestras reales necesidades, lo que produjo una catástrofe de la cual Chile tardará muchos años en recuperarse. La experiencia económica del marxismo en mi país, por lo nefasto de su gestión, será inolvidable para mis compatriotas. Deseo mencionar solo algunas cifras, con el objeto de avalar lo que estoy afirmando. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales del gobierno de la Unidad Popular, durante el año pasado, la producción agropecuaria bajó en un 20%, la industrial en un 9% y las exportaciones mineras, base fundamental de nuestra economía, en un 28%. En 1970, el dinero total que existía en Chile alcanzaba a 12.114 millones de escudos. A fines del presente año, de acuerdo a la proyección del proceso, el circulante habría sido a lo menos 23 veces mayor. En el año 1970, Chile tenía una deuda externa de 2.630 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 1973, dicha deuda llegará a
450 millones de dólares, con el agravante de que este incremento en el endeudamiento externo no ha tenido como principal causa la importación de bienes de producción, sino de alimentos y otros bienes perecibles que Chile dejó de producir como consecuencia de la política económica marxista. En el año 1970, la balanza comercial de Chile tenía un superávit de 78 millones de dólares. En lo que va corrido el presente año, esta arroja un déficit de 438 millones de dólares. A esto hay que agregar que durante la gestión del gobierno de la Unidad Popular, el país perdió la totalidad de sus reservas internacionales. Esas reservas alcanzaban en 1970 a 448 millones de dólares. En 1972, el déficit en el gasto fiscal representó el 40% del gasto total. Para el año en curso, se estima que el déficit superará el 50% del gasto público. Todos estos antecedentes económicos llevaron al país a soportar la más alta inflación del mundo, 323% en los últimos 12 meses. En marzo de este año, bajo el control de las Fuerzas Armadas, como lo ordena la ley, se desarrollaron normalmente las elecciones parlamentarias, aunque con posterioridad se descubrió una adulteración de las inscripciones electorales mañosamente preparadas. Sin embargo, estas elecciones confirmaron en forma clara y precisa que el gobierno de la Unidad Popular solo contaba con el apoyo de una minoría en el país. Los partidos de oposición lograron una amplia mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Con todo, no quiso el gobierno variar su línea de conducta y, haciendo caso omiso de la voluntad popular, formó un gabinete de combate que arreció en sus acometidas contra la organización del Estado de Derecho. Ello obligó a los otros poderes públicos a asumir actitudes cada vez más enérgicas en defensa de la institucionalidad. Ante el mundo exterior se revestía el gobierno de un aparente respeto al Poder Judicial. Es cierto que se cuidó de no interferir de un modo visible en su estructura misma, pero puso en movimiento toda suerte de recursos para tratar de minar el bien ganado prestigio de dicho poder, fiel guardián de los derechos ciudadanos. No trepidó en campañas difamatorias. Sus funcionarios incurrían en toda suerte de desacatos. Se privaba a las sentencias de todo valor, desconociéndolas cuando no convenían a los fines partidistas de la Unidad Popular. Se abusaba de los indultos de una manera inconcebible y se negaba a los tribunales el uso de la fuerza pública para cumplir sus resoluciones. De todo ello protestó una y otra vez la Corte Suprema, pero el gobierno, lejos de enmendar su erróneo rumbo, fue marcándolo cada vez más hasta que la Corte se vio obligada, en comunicación al presidente de la República, a denunciar estos hechos como conducentes a, voy a citar, una crisis del Estado de Derecho que este tribunal no puede silenciar. Fin de la cita. Los atropellos se agravaron hasta que en mayo último, en una nueva nota al jefe del Estado, la Corte Suprema declaró públicamente algo ya mucho más grave: el hecho de encontrarse el país frente a, cito, una perentoria e inminente quiebra de la juridicidad. Fin de la cita. El gobierno, sin embargo, persistió en su actitud e incluso el jefe de Estado trató de justificarla, suscitando una polémica pública con la Corte Suprema que no hizo sino dejar más de manifiesto lo expresado por esta. Pero
no solo el Poder Judicial se vio obligado en defensa del bien común a señalar la grave desviación del gobierno. También la Contraloría General de la República era objeto de ataques cada vez más enconados y de reiterados desaires. Se abusaba de los decretos de insistencia, implantándose así un sistema de gobernar a espaldas del Parlamento. E incluso llegó el presidente de la República a desconocer la opinión del Poder Contralor sobre la promulgación de una reforma constitucional aprobada por el Parlamento y que el Ejecutivo pretendía poner en vigencia de un modo parcial. El Parlamento, tras duro batallar por encontrar la superación política que salvaguardara los intereses nacionales, asumió por último una actitud del todo concordante con la autorizada voz del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República. Incluso la posibilidad de someterse el gobierno a una decisión plebiscitaria había sido rechazada por la Unidad Popular, dejando así aún más de manifiesto su falta de sustentación democrática. El 22 de agosto último, la Cámara de Diputados, órgano fiscalizador del Congreso Nacional, denunció también en forma enérgica y clara el abismo hacia el cual el gobierno precipitaba al país. Por 81 votos contra 47, adoptó un acuerdo de suma importancia, cuyos principales acápites me voy a permitir citar. Comenzó por recordar que la soberanía reside esencialmente en la nación, que las autoridades no pueden ejercer sino los poderes delegados por esta, y que un gobierno, al arrogarse derechos no conferidos por el pueblo, incurre en sedición. Señaló enseguida textualmente, voy a citar: es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr, de ese modo, la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. Fin de la cita. Y agregó, continúo citando: para lograr este fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los más poderes del Estado, de violar habitualmente la garantía. Los guardas de seguridad que despejen la galería. Toda persona que haga escándalo tiene que ser retirada inmediatamente. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señores delegados, recuerdo que estoy leyendo el acuerdo de la Cámara de Diputados,
órgano fiscalizador del Parlamento chileno. Repito la cita. Para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos y legítimos que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Fin de la cita. La Cámara de Diputados señaló a continuación que el gobierno había incurrido, entre otros, en los siguientes atropellos. Cito: ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en resquicios legales, siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador. Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a la atribución que a este compete para destituir a los ministros de Estado que violan la Constitución o la ley, o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental. Y, lo que tiene más extraordinaria gravedad, ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como poder constituyente al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental. Fin de la cita. No terminaba ahí el acuerdo de la Cámara de Diputados. Enumeraba enseguida los principales atropellos cometidos por el gobierno a las garantías y derechos fundamentales de la Constitución y agregaba textualmente más adelante. Cito: en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas. Como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros sus importantísimas funciones frente a las azonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al gobierno. No pueden silenciarse por su alta gravedad los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente a sus cuadros. Fin de la cita. Terminaba el acuerdo de la Cámara de Diputados, representando al Poder Ejecutivo el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal en que se encontraba la República, la necesidad de poner inmediato término a las situaciones y hechos taxativamente enunciados, la urgencia de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de Chile. Como ya lo señalé, fue larga la paciente espera de la ciudadanía y de los otros poderes públicos, siempre llanos a facilitar soluciones que superaran la situación. También las Fuerzas Armadas, como lo he mencionado, colaboraron leal y profesionalmente con el gobierno. Su misión hubo de ir mucho más allá de lo que su vocación les indicaba, pues fueron requeridos en varias oportunidades para asumir cargos de grave responsabilidad política.
Es así como en octubre de 1972, frente a un tenaz paro civil, a fin de calmar la opinión pública y garantizar las elecciones parlamentarias que debían tener lugar 6 meses después, representantes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea de Chile asumieron cargos ministeriales. Quien ahora tiene el honor de dirigirse a ustedes se desempeñó como ministro de Estado en ese periodo y trabajó con todas sus fuerzas para cumplir en forma leal y eficiente la misión que el presidente de la República le encomendara. En reiteradas oportunidades, los ministros miembros de las Fuerzas Armadas hicimos presente a quien ejercía la primera magistratura de la nación la necesidad de adoptar medidas destinadas a modificar los rumbos. Logramos algunas rectificaciones, pero todo fue borrado una vez que cumplía nuestra misión de velar por la pureza de los comicios electorales, abandonamos nuestros cargos en el gobierno. Después de las elecciones de marzo del año en curso, y en cumplimiento de nuestro sagrado deber de preservar el régimen democrático, en múltiples oportunidades hicimos presente a quienes dirigían la marcha del país el peligrosísimo camino por el cual se estaba conduciendo a Chile. Se nos respondía con promesas que nunca se cumplieron y con afirmaciones totalmente reñidas con la realidad. Mientras mañosamente se organizaban campañas en contra de una posible guerra civil, en forma subrepticia continuaban entrando al país agitadores profesionales, armas y otros elementos de alto poder destructivo con el preciso objeto de preparar el sangriento golpe de gracia a nuestro sistema democrático. No cansaré a la Asamblea con la descripción de todos los antecedentes que así lo comprueban: los depósitos de armas y explosivos, la organización de hospitales y bancos de sangre clandestinos, los planes de acción violenta y asesina, de sabotaje, de división de las Fuerzas Armadas y la organización de mercenarios y guerrilleros nos han demostrado que el abismo hacia el cual se precipitaba nuestra patria era aún más profundo del que habíamos detectado al adoptar la histórica resolución del 11 de septiembre. No era solo el conocimiento de los tenebrosos planes que se avecinaban lo que movió a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros de Chile a tomar la decisión que su juramento a la patria les imponía. Agobiada la opinión pública con tanto abuso, con tanta amenaza a sus vidas, humillada con racionamientos ilegales y discriminatorios y expoliada por un mercado negro dirigido y organizado por los partidos de gobierno, estalló primero una huelga en una de las grandes minas de cobre que duró 74 días, seguida de un nuevo levantamiento cívico de vastas proporciones. El gremio del rodado, los colegios profesionales, el comercio, amplios círculos de artesanos, obreros y hombres de trabajo, aún no tiranizados por consignas foráneas, se unieron para protestar con la única arma que tenían en sus manos: la paralización del país. Y en este histórico levantamiento de la masa ciudadana tuvieron un puesto de vanguardia, fieles a la tradición, la noble y sufrida mujer chilena y los grandes núcleos de la juventud estudiantil. La situación se tornaba gravísima y el gobierno, incapaz ya de resolver problema alguno y en el fondo polarizado hacia la conquista del poder total mediante la violencia, recurrió otra vez al patriotismo de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile. Nuevamente los uniformados prestamos generoso auxilio, asumiendo carteras ministeriales. Muy pronto, los hombres de armas pudimos confirmar desde tan elevados cargos
la rapidez con que se precipitaba al país al caos total. Constatamos el profundo deterioro de la seguridad nacional. Comprobamos la irritante injusticia de un régimen que se decía popular y cuyos jerarcas vivían en un lujo y boato aún más indignante frente a las largas filas de quienes trataban de encontrar alimento. Pudimos constatar el peligrosísimo grado a que había llegado la intervención extranjera en nuestros asuntos y de cómo aumentaban las bandas de verdaderos delincuentes preparándose para aceptar el golpe de gracia a todo aquel que no fuera un incondicional esclavo. La criminalidad aumentaba día a día. Un alto oficial de Marina, edecán del presidente, fue víctima fatal de una oscura sonada. Un joven oficial de ejército caía asesinado por un extremista extranjero. Los servicios de inteligencia militar detectaban criminales intentos de subversión en las filas de la Armada, instigados por personeros destacados del régimen, entre los cuales se encontraba el secretario general del Partido Socialista, al cual pertenecía el jefe del Estado. Nuestro último esfuerzo, al integrar un gabinete con personeros del gobierno depuesto, no logró detener la avalancha de los acontecimientos. La protesta cívica ya no cesó. El peligro de un enfrentamiento entre la mayoría ciudadana sin armas y los fuertes núcleos paramilitares organizados por sectores de la Unidad Popular que habían estructurado un plan para asesinar a autoridades civiles y militares y alcanzar así todo el poder, hacían urgente el cumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros de su obligación fundamental de salvar la integridad de la patria. El 11 de septiembre actuamos guiados únicamente por nuestro juramento, que hace muchos años hicimos, en orden a defender nuestra patria y a aunar nuestros esfuerzos por conservar a Chile como nación libre, próspera y soberana. Actuamos en concordancia con la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, que veían con desesperación y temor como una ideología extraña a nuestra historia, aprovechándose mañosamente de nuestra estructura jurídica, solo buscaba implantar un régimen totalitario. Actuamos como instituciones, sin la presencia de ningún caudillo. La Junta de Gobierno, que preside Chile y que cuenta con el respaldo de la nación, está formada por hombres que no buscan poder y carecen de toda ambición personal. Son un solo cuerpo, patrióticamente unido, que se ha echado sobre los hombros la inmensa pero irrenunciable responsabilidad de restaurar la patria. Debo llamar la atención de los señores delegados acerca del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia 2 días más tarde, el día 13 de septiembre pasado, por medio del cual el más alto tribunal de la República, en conocimiento del propósito del nuevo gobierno, en orden a respetar y hacer cumplir las decisiones del Poder Judicial sin examen administrativo previo de su legalidad, dispuso que los distintos tribunales de justicia de la Nación continúen cumpliendo su labor, ante la certeza de que la autoridad administrativa les prestará la garantía necesaria en el desempeño normal de sus funciones. El actual gobierno ha solicitado y obtenido de inmediato la colaboración patriótica de los profesionales, técnicos, obreros, empleados, empresarios y artesanos, reiterando que el objetivo básico de su acción será el logro de una efectiva justicia social, la que no será jamás alcanzada con el engaño, la promesa fácil, la prebenda
o la criminal división de nuestro pueblo, sino con el trabajo honesto, la vocación comunitaria y la unidad de intereses. El actual gobierno no será el regreso a un pasado próximo o remoto. Los trabajadores han librado largas y difíciles luchas en defensa de sus legítimos intereses. Los institutos armados son parte de este pueblo noble y jamás traicionarán a quienes, como ellos, unen sus esfuerzos para devolver a Chile el sitial que la historia le ha reservado. Mantenemos nuestro tradicional respeto y hospitalidad al extranjero, pero seremos muy celosos en velar porque no se repitan los incalificables actos de intervención foránea que tanto sufrimiento han causado al país. Con el concurso de todos se reconstruirá Chile. Las Fuerzas Armadas y Carabineros han tomado la tarea de reencauzar al país por la senda del derecho y la libertad. Una vez logrado nuestro objetivo, no dudaremos un minuto en retirarnos a nuestros cuarteles y naves. El plazo para volver a la normalidad será lo más breve posible y dependerá en gran medida del esfuerzo que hagamos todos los chilenos en tan noble tarea. Quisiera ahora referirme a los principios fundamentales que conforman la política exterior de mi gobierno. Junto con reafirmar la adhesión total de Chile a los compromisos internacionales legalmente contraídos y el respeto de los tratados, base de todo orden mundial y de la paz y la seguridad, deseo expresar que la fidelidad a los propósitos y fines de las Naciones Unidas y a cada una de las disposiciones de la Carta fundamentará las relaciones exteriores de mi país. Fuimos firmantes de dicha Carta en San Francisco. Hemos prestado siempre nuestra cooperación, no solo a esta institución, sino que también a todos y a cada uno de sus órganos, directa e indirectamente conectados con ella. Pueden ustedes estar ciertos que esta línea de la política tradicional de Chile no solo no sufrirá alteración alguna, sino que acentuaremos con lealtad y sin estridencias nuestra cooperación a la labor que Naciones Unidas desarrolla. Este organismo es el medio más eficaz para alcanzar la paz y seguridad internacionales, incrementar las relaciones de amistad y respetar los derechos fundamentales de los Estados. Todos debemos comprometer nuestra voluntad política en estas labores y dar fiel cumplimiento a las resoluciones que emanan de sus principales órganos. Debemos actuar de buena fe y reconocer que los progresos de la comunidad internacional organizada se logran principalmente por el acatamiento de las resoluciones básicas de la organización, como la Declaración sobre la concesión de independencia de los países y pueblos coloniales, la Declaración sobre los Derechos Humanos, la Estrategia del Segundo Decenio de Naciones Unidas para el Desarrollo, los principios de derecho internacional que rigen las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados y las conclusiones y recomendaciones de la Tercera Conferencia de Comercio y Desarrollo. Reiteramos nuestra adhesión al principio de la universalidad de las Naciones Unidas y a la necesidad de asegurar la participación igualitaria de todos los Estados miembros. La organización no debe ser marginada en los principales acontecimientos mundiales y debe reconocerse, como lo dice el secretario general en su informe, que la diplomacia bilateral y multilateral se apoyan o deberían apoyarse mutuamente y, en consecuencia, es necesario explorar todos los caminos que conduzcan a la paz. Aprovecho esta oportunidad para felicitar al secretario general, señor Kurt Waldheim, por su acertada labor al frente de la organización. Quiero expresarle nuestro agradecimiento por su permanente atención hacia los problemas de Chile y por la eficaz cooperación de Naciones Unidas en los planes de desarrollo nacional. Tenemos confianza en su capacidad para dirigir la organización en la búsqueda de nuevos caminos
que la fortalezcan como elemento esencial de la cooperación internacional. Hacemos votos porque sus iniciativas de paz en diversas regiones del mundo sean coronadas por el éxito. Otro principio fundamental que guiará nuestra acción diplomática será, como siempre, el de no intervención en los asuntos internos o externos de los Estados. Pero así como nos comprometemos solemnemente a respetar las soberanías nacionales y sus secuelas, la libre determinación de los pueblos, declaro en forma categórica que jamás aceptaremos injerencias foráneas en nuestra vida interna o en la conducción de nuestra política internacional. En aplicación de este principio fundamental, uno de nuestros primeros actos fue romper las relaciones diplomáticas y consulares con el actual gobierno de Cuba. Desde hace 3 años hemos venido comprobando la permanente injerencia de agentes cubanos, oficiales unos, oficiosos otros, en nuestra política interna y aún en nuestra política exterior. En el momento de la ruptura se encontraban acreditados 42 funcionarios diplomáticos cubanos en Chile, contra solo 6 chilenos en La Habana, de los cuales únicamente 2 pertenecían a los servicios del Estado. En situación irregular fueron detectados 987 cubanos castristas en mi país en septiembre pasado. En el curso del presente año, entre el 1 de enero y el 31 de julio, llegaron a Chile, en misión diplomática u oficial, 633 personas provenientes de La Habana. La intervención se ejercía en todos los órganos de la administración política, económica o funcionaria del Estado, y sobre todo en la Presidencia de la República. Los instructores y máximos dirigentes de los grupos paramilitares eran cubanos o adiestrados por cubanos. El contrabando de armas se convirtió en un sistema amparado por el gobierno. Esto es un hecho comprobado. Por ejemplo, en el mes de marzo del año pasado se comprobó la llegada a Chile de 13 cajones en un avión regular de la línea cubana de aviación, destinados a la Presidencia de la República, que no pasaron por aduana, sino que fueron recibidos directamente por el jefe de la Policía Política chilena. Ante la denuncia correspondiente hecha en la Cámara de Diputados, las autoridades de entonces manifestaron que se trataba de obras de arte obsequiadas por el primer ministro Fidel Castro. Pues bien, ahora se ha venido a conocer el contenido de tales obras de arte. 13 cajones con 472 armas cortas y metralletas, 2 subametralladoras y 40.000 cartuchos, lanzacohetes, cañones antitanques y cañones de 106 milímetros, además de gran cantidad de explosivos. Este armamento, que en su mayor parte se introdujo en Chile desde Cuba, mediante procedimientos tan surrepticios como el que he indicado, es de fabricación soviética y checoslovaca en su mayoría. El que hasta ahora se ha recogido es suficiente para armar a 20.000 hombres. No deseo entrar en detalles sobre esta infiltración de Cuba en los asuntos internos de Chile, pero sí quisiera dar lectura a una carta manuscrita del primer ministro Fidel Castro al presidente de Chile, que tiene fecha 29 de julio recién pasado. Para la mejor comprensión de sus términos, debo recordar que pocos días antes había sido asesinado, en circunstancias aún no dilucidadas, el edecán naval del jefe del Estado, el distinguido marino comandante Araya. La conmoción fue tan grande en el país por este nuevo crimen político que el jefe del Estado
promovió un diálogo con el partido político mayoritario de Chile, integrante de la oposición, la Democracia Cristiana. Diálogo que fue desahuciado por cuanto era visible el deseo del presidente de ganar tiempo y de no alcanzar ninguna solución concreta. En esos momentos llegaron a Santiago con el pretexto oficial de conversar sobre la conferencia de los países no alineados, el ministro de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, y el jefe de la policía secreta, Manuel Piñeiro. Eran portadores de la carta manuscrita, cuya fotocopia tengo a mano, y los señores representantes que tengan interés en conocerla pueden solicitar la delegación de Chile, y cuyo texto literal, que ruego a los señores delegados escuchar atentamente por sus implicancias posteriores, dice así, cito: Habana, 29 de julio de 1973. Querido Salvador, con el pretexto de discutir contigo cuestiones referentes a la reunión de países no alineados, Carlos y Piñeiro realizan un viaje a esa. El objetivo real es informarse contigo sobre la situación y ofrecerte, como siempre, nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y peligros que obstaculizan y amenazan el proceso. La estancia de ellos será muy breve, por cuanto tienen aquí muchas obligaciones pendientes, y no sin sacrificio de sus trabajos decidimos que hicieran el viaje. Veo que están ahora en la delicada cuestión del diálogo con la Democracia Cristiana, en medio de acontecimientos graves, como el brutal asesinato de tu edecán naval y la nueva huelga de dueños de camiones. Imagino por ello la gran tensión existente y tu deseo de ganar tiempo. Mejorar la correlación de fuerzas para el caso de que estalle la lucha y, de ser posible, hallar un cauce que permita seguir adelante el proceso revolucionario sin contienda civil, a la vez que salvas tu responsabilidad histórica por lo que pueda ocurrir. Estos son propósitos loables, pero en caso de que la otra parte, cuyas intenciones reales no estamos en condiciones de valorar desde aquí, se empeñase en una política pérfida e irresponsable, exigiendo un precio imposible de pagar por la unidad popular y la revolución, lo cual es incluso bastante probable, no olvides por un segundo la formidable fuerza de la clase obrera chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles. Ella puede, a tu llamado ante la revolución en peligro, paralizar los golpistas, mantener la adhesión de los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir de una vez, si es preciso, el destino de Chile. El enemigo debe saber que está apercibida y lista para entrar en acción. Su fuerza y su combatividad pueden inclinar la balanza en la capital a tu favor, aun cuando otras circunstancias sean desfavorables. Tu decisión de defender el proceso con firmeza y con honor hasta el precio de tu propia vida, que todos te saben capaz de cumplir, arrastrarán a tu lado todas las fuerzas capaces de combatir y todos los hombres y mujeres dignos de Chile. Tu valor, tu serenidad y tu audacia en esta hora histórica de tu patria, y sobre todo tu jefatura firme, resuelta y heroicamente ejercida, constituyen la clave de la situación. Hazle saber a Carlos y a Manuel en qué podemos cooperar tus leales amigos cubanos. Te reitero el cariño y la ilimitada confianza de nuestro pueblo. Fraternalmente, Fidel Castro. Fin de la cita. ¿Cabe, me pregunto, señores delegados, una manifestación más descarada de intervención en la vida política chilena? ¿Cabe dudar de la proveniencia de las directrices políticas y del apoyo a la ilegalidad? No necesito ocupar la atención de los señores delegados sobre el reciente y absurdo intento de Cuba de acusar a Chile ante el Consejo de Seguridad. Solo puede explicarse como un esfuerzo desesperado
y estéril de encubrir la gravedad de su intervención en la política interna de mi país. Chile, consecuente con la tradición que siempre ha seguido, se reserva el derecho de recurrir a los organismos internacionales correspondientes si lo estima oportuno. Partiendo de la base de que solo podemos mantener relaciones normales con los países que nos respeten, pusimos término también a nuestras relaciones con la República Democrática y Popular de Corea, después de haber comprobado actos de intervención en nuestra política interna y la injerencia de la representación diplomática de ese país en el adiestramiento de guerrillas. Deseamos, en cambio, mantener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, cualesquiera que sean sus ideologías o sus sistemas políticos, sociales o económicos. Creemos que la diversidad de regímenes nada tiene que ver con las relaciones entre Estados. El pluralismo ideológico es y será otro principio de nuestra política internacional. Lamentamos por ello que determinados gobiernos, a los cuales habíamos manifestado los deseos de Chile de continuar relaciones diplomáticas normales, hayan decidido suspenderlas con curiosa uniformidad y bajo los más variados y falsos pretextos. Nos preguntamos, ¿en qué queda la aplicación del referido principio del pluralismo ideológico, tantas veces ensalzado por estos gobiernos? A ello corresponderá, en el momento oportuno, tomar la iniciativa de una reanudación de relaciones diplomáticas con Chile, ya que nos han hecho resaltar, también con rara uniformidad, que tales vínculos están meramente suspendidos. No encontrarán para ello oposición de nuestra parte, con tal que nuestras relaciones futuras puedan fundarse en el mutuo respeto y en la no injerencia en los asuntos internos o externos. Nos interesa, en forma muy especial, un estrechamiento de los vínculos de todo orden con los países de América Latina. Unidos por un común origen, tenemos también un destino común y para alcanzarlo debemos trabajar unidos. Quiero aprovechar esta ocasión, señor presidente, para felicitarlo por tan merecida elección. Sentimos por su país un profundo cariño y respeto, y nuestra historia ha estado siempre estrechamente ligada a la del Ecuador. Desde hace muchos años venimos apreciando su inteligente y activa labor en el campo internacional. Hoy, estas cualidades y experiencias son garantía de éxito en la difícil e importante labor que le corresponde desempeñar en la presidencia de la 28ª Asamblea General. Guiados por ese sentimiento latinoamericanista, daremos nuestro total apoyo y respaldo a los procesos de integración regionales y subregionales en los que participa Chile, tal como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el Acuerdo de Integración Subregional Andina. Apoyamos y respaldamos asimismo la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, CECLA, como foro esencialmente latinoamericano, donde nuestros países analizan y adoptan posiciones conjuntas en la materia de su particular interés. El gobierno de Chile reitera enfáticamente su apoyo al principio de la soberanía permanente sobre los recursos naturales situados en la tierra, el mar, los fondos marinos y el subsuelo, en pro del desarrollo económico y del bienestar de los pueblos. Asimismo, insistimos con la mayor firmeza en el derecho de los estados a disponer libre y soberanamente de sus recursos naturales. Apoyamos sin restricción todos los principios, acuerdos y resoluciones adoptados dentro del marco de las Naciones Unidas y en la esfera de los organismos regionales y subregionales latinoamericanos sobre esta importante materia. Respaldamos plenamente los esfuerzos que realizan los países en desarrollo tendientes a lograr la aprobación y puesta en vigencia
de una Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en la cual se establezcan los principios básicos que rigen la comunidad internacional en el plano económico y social. Esta iniciativa del presidente de México cuenta con nuestro decidido respaldo. Dentro de la dinámica que rige las relaciones económicas internacionales, el comportamiento de las inversiones extranjeras debe estar en armonía con las metas y programas fijados por el gobierno receptor y tener como mira esencial su interés y beneficio. Así como no aceptamos los imperialismos políticos, rechazamos con igual énfasis los imperialismos económicos, sean de los estados o de las grandes corporaciones transnacionales. Chile luchará en el seno de las Naciones Unidas contra toda forma de colonialismo o de neocolonialismo. Tal política no fue, como algunos tal vez han creído, una innovación del gobierno de la Unidad Popular, sino una constante seguida por mi país desde hace muchos años. Es el fruto de un sentimiento profundamente anclado en nuestro pueblo y en nuestras tradiciones. La independencia económica de los países en desarrollo ha sido, es y será una de las metas fundamentales de la política exterior chilena. Deseo reiterar a los señores delegados la adhesión de mi gobierno al no alineamiento, posición que recoge las aspiraciones de todos aquellos países que, como Chile, luchan por obtener para sus pueblos una auténtica independencia económica y política. Dentro de la maraña de falsedades que se han propagado en el exterior a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre, circuló la noticia que Chile estaría devolviendo a sus países de origen refugiados extranjeros que los habían abandonado por temores de persecución política, racial o religiosa. Desde el primer momento aseguré al señor secretario general de las Naciones Unidas, y lo reitero ahora, que tales refugiados que se encuentran en Chile en forma regular y no estuvieron implicados en hechos delictivos están plenamente protegidos, que aquellos otros que fueron objeto de expulsión no serán devueltos a sus países de origen y se les dejará la posibilidad de elegir su lugar de destino. Después de conversaciones muy gratas por lo demás con el representante regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, llegamos a un acuerdo general y plenamente satisfactorio al aceptar su cooperación en las soluciones prácticas que puedan presentarse con los refugiados que se han acogido a la hospitalidad chilena. La negociación internacional relativa al derecho del mar ha avanzado hacia su fase decisiva. La presente Asamblea General deberá resolver en definitiva sobre la fecha de la Conferencia Mundial de Plenipotenciarios ya convocada. Chile ha sido y es partidario de esta negociación internacional a la que atribuye la máxima importancia. El destino de los mares y océanos, que comprenden más de las 2/3 partes de la superficie terrestre, tiene una enorme significación económica, política y aún militar. Se elaboran normas jurídicas, se contribuye a su desarrollo progresivo, se actualizan las disposiciones consagradas por la costumbre internacional a las nuevas realidades económicas, tecnológicas y políticas de nuestro tiempo. Este nuevo derecho deberá tener un claro contenido de desarrollo económico. Deberá consagrar un régimen internacional para los fondos marinos extrajurisdiccionales que exprese adecuadamente la noción de que son patrimonio común de la humanidad. Tendrá asimismo que expresar en forma de tratado el derecho natural de los estados costeros a disponer de los recursos de su mar adyacente, concretado en especial en la zona de hasta 200 millas de contenido esencialmente económico,
que apoyan hoy una gran mayoría de estados. Señor presidente, señores delegados, la intervención del representante de Chile ha sido extensa y les presento por ello mis excusas. Pero he creído mi deber, junto con delinear a grandes rasgos la política exterior de mi gobierno, referirme con cierto detalle a los acontecimientos producidos el mes pasado en mi patria. Yo comprendo el interés que ellos han despertado en el mundo, aún en países alejados del mío, y que poco conocen su idiosincrasia o saben de sus tradiciones y de la pujanza de su pueblo. Sin lugar a dudas, la llamada experiencia chilena del tránsito hacia el socialismo despertó la curiosidad y hasta la simpatía de muchos que veían en el ejemplo de la llamada unidad popular un camino a ser imitado, o por lo menos asimilado. Pero una cosa, señores, es valorar una experiencia extranjera desde lejos, sentado en cómodos sillones o discutiendo alrededor de una mesa bien servida, y otra, muy distinta, es vivirla. En Chile no se estaba produciendo, como el propio pueblo chileno lo creyó al principio, ni una evolución ni un avance social. Era simplemente una máquina de poder en la cual, mediante el abuso de resquicios legales primero y en un régimen de abierta e impúdica ilegalidad después, el país era conducido a la consolidación de una tiranía. No merecía el pueblo chileno pagar un tan elevado costo de la revolución, como se dio en llamar las pérdidas de vidas, los sufrimientos, las discriminaciones, el hambre y el sectarismo implantados por la Unidad Popular. Lo que es peor aún, mi país, al borde de la bancarrota financiera y económica, hostigado por la miseria y dividido en bandos irreconciliables, estaba a punto de sumirse en el caos y en la disolución de la propia nación. En un esfuerzo supremo, y después de haber agotado todas las vías legales, pudo evitar la más cruenta de las guerras civiles y entrar por el camino de la reconstrucción nacional. Nada de esto podía ser ignorado por los extranjeros no abanderizados que viven en Chile, y menos aún por los agentes diplomáticos de los países amigos, que miraban con imparcialidad, pero con angustia, cómo el país estaba disgregando. Otra era, seguramente, la visión que políticos o ideólogos podían tener desde el exterior. A ellos les recuerdo las palabras de Bossuet. La peor aberración del espíritu consiste en ver las cosas tal como se quisiera que fuesen y no tal como son. Chile entra por una senda diferente. El nuevo gobierno no dará un paso atrás en las conquistas logradas por los trabajadores ni en su política de absoluta independencia nacional. Defenderá con ahínco y por sobre todo el interés de Chile frente a cualquier imperialismo. No es fácil reconstruir entre tanto escombro. Sin embargo, confiamos plenamente en la ayuda de la divina providencia y sabemos que gracias al espíritu de sacrificio y al patriotismo de todo buen chileno no habrá dificultad que no pueda ser superada. La cara y dolorosa experiencia sufrida nos ha dejado algo de positivo. Conocemos ya la ponzoña que se oculta tras engañadores espejismos. El sufrimiento ha unido a los chilenos, superando el egoísmo del poderoso y el odio al cual había sido inducido el más débil. No olvidará el país la lección que le ha permitido recobrar la confianza en sí mismo. Ha podido comprobar una vez más que en el alma de Chile sigue viva la llama de quienes forjaron una patria libre y soberana, encarnando en su historia lo que Silla cantó de nuestra fuerte raza origen, una nación jamás
a extranjero dominio sometida. Muchas gracias. Han escuchado ustedes al canciller chileno, vicealmirante Ismael Huerta, en su exposición frente a las Naciones Unidas, directamente desde Nueva York.